Ok, buenas noches, profesor. Buenas noches, compañero Paul. ¿Qué más, Eh, Gerardo? ¿Cómo paso está? a, Saludos, profesor. paso a dar inicio a este pequeño video sobre la exposición de los métodos de aforo y de ríos y quebradas. Objetivo, medir la cantidad de caudal de agua en una zona determinada. Es decir, consiste en calcular el volumen de agua que atraviesa una superficie de agua en un tiempo determinado. Entre los métodos de aforo más conocidos y más importantes tenemos método volumétrico, método área-velocidad, dilución con trazadores, método área pendiente, limímetros y vertederos. Método volumétrico. Es la forma más sencilla de calcular el caudal de los ríos o quebradas pequeñas. Consiste en la medición directa del tiempo que se tarda en llenar un recipiente volumen conocido. La corriente desvía hacia un canal o una tubería de descarga en un recipiente adecuado y el tiempo de demora, su llenado se mide por medio de un cronómetro. Ahí damos un breve ejemplo de este método, el cual dice que el agua de una quebrada para llenar un recipiente del cual tiene una capacidad de 5 litros, el tiempo que tarda en llenarse el recipiente es de 2 minutos. ¿Cuál es el caudal? Bueno, el valor de caudal, según la fórmula, dice que 5 litros en 2 minutos, que serían 120 segundos. Entonces, el valor de caudal sería 0,041 litros por segundo. Ok, continúo con el método de área de velocidad. Este método, profesor, compañero Paul, describe varios procesos para calcular tanto el área como la velocidad de un río o quebrada. Cálculo del área. Este método consiste básicamente en dividir el cauce del río en secciones de manera transversal, para determinar las velocidades del flujo por secciones con las cuales se puede obtener luego el caudal. Perfecto. Continuando con este método, se dice que son los más sencillos de realizar, pero también son los más imprecisos. En el caso de el cálculo de velocidad por flotadores. Se usa por lo tanto, queda de uso limitado a situaciones donde no se requiera mayor precisión. O sea, es un método bastante limitado, pues. En este método se pretende conocer la velocidad media de la sección para ser multiplicada por el área y conocer el caudal según la ecuación de continuidad. Allí el gráfico muestra cómo se divide y cómo se realiza el cálculo para obtener el resultado. Perfecto. Seguimos con este método, el cual dice que la velocidad con molinete, ahora para calcular la velocidad con un molinete o un correntómetro. Este método consiste en la medición de velocidades a través de las aspas de este aparato, de estas aspas o hélices del molino colocado en el agua. Las partículas del agua, al impactar con las hélices, hacen que éstas roten. Dicho movimiento de rotación es registrado para después, a través de una relación entre el tiempo de rotación, estimar la velocidad. De esta forma se obtiene que velocidad es igual a S sobre T, donde ese es el recorrido de la hélice y T es el tiempo registrado en ese recorrido. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el cálculo de un caudal, ¿sí? Para la cual se obtuvieron varios métodos de longitud, de profundidad, de velocidad, justamente hechos con este aparato, Molinet. Y sí, en 4 tramos que se dividió el río en este momento, ¿sí? Y se calculó el área total, ¿sí?
con ese aparato se midieron y se obtuvo la distancia en cada tramo, profundidad, los metros de donde se tomó el aparato desde el fondo hacia donde estuvo el aparato, la velocidad y el área. Se calculó un caudal por cada sección. ¿Sí? Aquí tenemos el valor de la sección 1, que dio 0,05, la sección 2, que dio 0,66, la 3, 0,43, la 4, que dio 0,32, y se obtuvo el caudal total que nos dio 1,46 metros cúbicos por segundo. Obviamente de las fórmulas que abajo se encuentran, obtuvidas de lo que es las fórmulas que abajo se encuentran, como es el cálculo del área y de la velocidad. Método de dilución con trazadores. Profesor, compañero, ya este sería el método ya para terminar mi exposición y que continúe mi compañero Paul Ramírez. Esta técnica se usa en aquellas corrientes que presentan dificultades para la aplicación de métodos de área o de velocidad medidas en estructuras hidráulicas, como en corrientes muy anchas o en ríos torrenciales. En este método se vierten trazadores para obtener el caudal, ¿sí? Dentro de estos trazadores se manejan tres tipos. Los químicos de esta clase se puede utilizar con sal común y el dicromato de sodio. También en la parte de fluorescentes como la rodamina. Y en los materiales radioactivos los más usados son el yodo de 132, el bromo de 82 y el sodio. ¿Sí? Y se hacen los experimentos respectivos. Método de disolución con trazadores. Perdón. Es importante que aquí se anote para aplicar este método, se supone que el flujo es permanente. Los trazadores deben tener las siguientes propiedades. No deben ser absorbidos por los sedimentos o vegetación, ni deben reaccionar químicamente. No deben ser tóxicos, no se deben detectar fácilmente en pequeñas concentraciones y no deben ser costosos. Bueno, creo que estoy ya en la página, en el diapositiva 13, compañero Paulo, o todavía me falta. Sí, es parte también de lo que es el método de dilución con trazadores. Acá podemos observar pues cómo se va vertiendo, ¿sí? En el caudal que se está realizando la medición, cómo se está virtiendo pues el químico correspondiente en ese momento. En este caso rojo, bueno, pues podemos ver cómo se diluye, pues. Entonces, es lo que es la parte de las áreas de aplicación, ¿sí? El sistema de trazadores TQ es especialmente adecuado para su uso en aguas residuales, lo que son plantas de tratamiento de agua, alcantarillado, sistema de separación, mezcla, etcétera. Para mediciones de calibración, detección y medición de aguas extrañas, para calibrar modelos de cálculo o para mediciones de control. El dispositivo de medición utilizado en este caso principalmente por asociaciones de agua y alcantarillado, plantas de tratamiento de aguas residuales, gestión de alcantarillado, autoridades, oficinas de ingeniería, ingenieros civiles o la industria. ¿En qué caso se prefiere aforar con trazadores fluorescentes? En los casos en los que los cauces en que velocidad del flujo es muy grande o que presentan mucha turbulencia, ya que bajo estas condiciones se hace muy difícil utilizar un molinete o un instrumento convencional de aforo. En cauces que debido a sus condiciones son inaccesibles para la aplicación de métodos de aforo convencionales. En cauces en que al utilizar sistemas de aforos convencionales presentan tiempos de medición excesivos y dificultad para medir el área transversal cuando se necesita mayor exactitud o precisión en los datos. Y acá podemos ver nuevamente cómo se hace ese estudio, pues, o esa práctica. ¿Sí? Aquí se ve cómo va el caudal y cómo se le va agregando y cómo se va diluyendo este químico, ¿no? Un ejemplo de la dilución con trazadores es una solución de sal común con una concentración de 100 gramos sobre litro fue descargada en un río con un caudal constante de 18 litros sobre segundo. La quebrada tenía inicialmente una concentración de sal de 0,02 gramos por litro y aguas abajo se midió una concentración de 0,030 gramos por litro.
¿Cuál es el caudal del río? Bueno, entonces aplicamos la fórmula, ¿sí? Donde la concentración, tenemos los datos, que es la concentración de sal, que son 100 gramos por litro, el caudal constante, 18 litros por segundo, la concentración inicial de 0,02 gramos, o sea, tal cual los datos como están acá en el enunciado, ¿sí? Y aplicamos la respectiva fórmula, ¿no? Donde lo que vamos es sustituyendo los datos y nos da un resultado de 179,95 metros cúbicos por segundo. Correcto. Acá tenemos otro de los métodos que se utilizan, ¿no? Que es el método del lignímetro. Un lignímetro es una regla graduada que permite medir la altura de agua. Se fundamentan en que la velocidad de una corriente es función del calado o altura de agua que posee esa sección. En este método basta con leer en la escala o mira que éste posee, pues, el nivel que alcanza el agua para saber el caudal de agua que pasa en ese momento por la conducción libre, tomando en cuenta que previamente se tiene que calibrar la escala o la mira reseñada, pues, de lo que hemos estado conversando. Acá podemos ver un ejemplo de eso. Correcto. El gráfico que proporciona es altura de agua en función del tiempo, se denomina lignigrama. No solamente evitan la presencia diaria de un operario, sino que permite apreciar la evolución del caudal de un modo continuo. Por lo general, los aforos de agua deben hacerse 3 veces al día, a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde para obtener un caudal medio diario. Es decir, se hace la media, pues. Una mejor manera de aforar el agua es empleando un aparato llamado lignígrafo, el cual tiene una ventaja de poder medir o registrar los niveles de agua en forma continua en un papel especialmente diseñado y que gira alrededor de un tambor movido por un mecanismo eléctrico o de relojería. El método del lignímetro. Este método consiste en medir la altura de la lámina de agua de una determinada sección de canal para obtener el caudal que pasa por esta sección con ayuda de una curva de gastos. La curva de gastos se determina experimentalmente por medidas repetidas de caudales y alturas en diversas condiciones. A partir de ella, basta con medir la altura para determinar el caudal, o lo que es lo mismo, basta con determinar la variación de la altura del agua con el tiempo para obtener la variación de los caudales con el tiempo. Normalmente la curva de gastos se obtiene mediante el dibujo de una curva suave que se ajuste lo mejor posible a los puntos obtenidos por los pares de valores, en este caso HI, QI. Pero también se puede hacer un ajuste estadístico para obtener la ecuación de la curva, que normalmente es una parábola de segundo grado del tipo donde Q es igual a H al cuadrado más BH más C, en la que los parámetros A, B y C se obtienen por ajuste mínimo de cuadros. En este caso, acá podemos ver la curva que nos da, que es caudal en función de la altura, ¿sí? Siempre nos va a dar de esta manera. Otro método es el método de vertedero de aforo. Un vertedero consiste de una barrera que se pone en un apoyo, canal o río, dependiendo del cambio en el nivel del agua, producto de la colocación de la estructura y habiendo calculado anteriormente el caudal como referencia. Se puede estimar los cambios en el caudal a través de puntos graduados en el vertedero. Y bueno, acá podemos observar un ejemplo de lo mismo. ¿Sí? Acá tenemos lo que es la cresta, el vertedero, la altura y la distancia. Y acá podemos ver las medidas. ¿Sí? Para determinar el flujo es necesario medir la carga hidráulica del agua arriba de la cresta del vertedero. Para medidas precisas del flujo, la cresta debe estar limpia, afilada y nivelada. El borde de la cresta no debe ser más grueso que 1/8 de pulgada. El flujo sobre el vertedero es directamente proporcional a la altura del agua tirante sobre la cresta a un punto agua arriba del vertedero donde la superficie del agua está a nivel. Para calcular la descarga sobre el vertedero, el tirante debe ser medido por medio de un dispositivo colocado aguas arriba del vertedero a una distancia de por lo menos 4 veces la medida aproximada a la del tirante. Una medida se puede tomar en la cresta del vertedero para aproximar la carga. Sin embargo, si esta medida se usa para calcular la descarga, este índice proveerá solamente una estimación de la descarga.
Por lo tanto, cuando se evalúa el cumplimiento con los límites basados en masa, es esencial que se use un método más refinado para determinar este flujo. El uso de vertederos como aforadores de agua ofrece la siguiente ventaja: exactitud, simplicidad y sencillez de construcción, no se obstruyen con cuerpos flotantes y la duración. Entre las desventajas podemos anotar que necesidad de saltos grandes de agua con la consiguiente pérdida de altura, lo que hace que su empleo en terrenos nivelados sea casi impracticable. Acumulación de grava, arena y limos aguas arriba del vertedero, lo que resta exactitud a las mediciones y obliga a una continua limpieza y manutención del mismo. Existen diversas fórmulas que relacionan la altura del agua con el caudal. Para el vertedero rectangular es muy utilizada la clásica fórmula de Francis, en este caso esta que observamos acá. Aunque es más exacto incluir un coeficiente para cada caso concreto, como en esta ecuación sencilla que podemos ver en este momento. Para un vertedero triangular, con el pico de la B a 90, donde se propone, ¿sí? Q es igual al caudal en metros cúbicos sobre segundo. C es la constante que proporciona el vertedero. B es la anchura de la abertura rectangular en metros. G la aceleración de la gravedad, que en este caso 9,81 metros cuadrados sobre segundo. Y H es la altura del agua sobre la base de la abertura rectangular en metros. Este método se basa, este es otro método, el método del área de la pendiente, ¿sí? Este método se basa en la fórmula de caudal, conjuntamente con la fórmula de velocidad de Manning. La velocidad es afectada en el cauce directamente por diversas causas, lo cual dificulta la precisión del método. Entre los factores que afectan la velocidad de flujo en la corriente o canal abierto se encuentra la gradiente o pendiente de la cuenca, la rugosidad y forma del canal o el cauce. Para aplicar este método se requiere un tramo de cauce lo más recto posible, uniforme en la conformación de la sección del escurrimiento, dos secciones específicas y la medición de la altura hidrométrica del cauce en el lugar. Acá podemos ver una gráfica de lo que es el caudal como tal. Las crecientes dejan huellas que permiten hacer una estimación aproximada del caudal con las propiedades geométricas de dos secciones diferentes, separadas una distancia L y el coeficiente de rugosidad en el tramo. Acá podemos ver la fórmula, ¿sí? La mayor fuente de incertidumbre de este método es la estimación confiable del coeficiente de rugosidad de Manning. Gracias, profesor. Bueno, Gerardo, estamos listos. Ok, perfecto, Paul, compañero, profesor, ya con este video terminamos la tercera práctica de este módulo correspondiente a la unidad curricular hidrología. Esperemos, profesor, que hayamos cumplido con las exigencias después. Sí, correcto. Bueno, gracias, profesor.